A los padres de familia. La educación de los hijos es una ciencia que se puede aprender y es un arte que se ha de practicar. Para educar se necesita más habilidad que fuerza, más espíritu humano que rigor. Educar es divinizar lo humano más que humanizar lo divino. Educar a los hijos es sobre todo educar a los padres, educarse ellos mismos delante de los hijos. No podemos educarnos con una educación de circunstancias, sin normas, sin finalidad, sin ansias de escalar un ideal de perfección humana y divina. ¿Idealismo o realismo? Las dos cosas conviene a veces idealizar, la realidad, y conviene siempre realizar el ideal. Nuestras acciones acaban por asemejarse a nuestros pensamientos. Por esto deberíamos mejorar a diario nuestros pensamientos. ¿Por qué tanta teoría? La teoría es el capitán y la práctica es el soldado. Damos más importancia al educando que al educador, y deberíamos invertir los términos. ¿Crisis? ¿Crisis? Sí, pero la peor, la crisis de los padres de familia. ¿Hoy se habla de educar a los hijos? ¿No se debería también de educar a los padres? Antes, los padres se preocupaban menos de educar y con todo parece educaban mejor. ¿No será que para educar bien lo principal es vivir bien en santidad y felicidad? Padres, todos queremos la felicidad de sus hijos. Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cuál es este ideal concreto de felicidad. La vida no se nos ha dado principalmente para ser felices, sino para merecer serlo. Hoy hay crisis de ideas y de paz. En otras palabras, crisis de cabeza y crisis de corazón. Jesús dice, sin mí nada podréis. ¿Lo tienen bien en cuenta? Dime si oras y te garantizará la paz. Dime cuánto oras y te diré cuánto durará tu paz. Una madre rezaba, Señor, perdóname porque pongo tan poco interés en aprender bien mi oficio de madre. Oración. ¿No crees que orar es ante todo escuchar a Dios? Hagamos lo poco o mucho, lo que esté en nuestras manos. Pidamos a Dios lo que no está, y donde nosotros no lleguemos, Dios va a llegar. Un niño nunca termina de rezar sus oraciones de la noche. ¿Cómo es que todavía no has terminado?, le dice su madre. Es que rezo mis oraciones 2 veces, una por mí y otra por papá que no reza. Señor, no me quites la cruz. Dame alegría para llevarla. Las dificultades las permite Dios para que nos humillemos y pidamos ayuda a quien pueda dárnosla. Cuando ves que tu hijo pasa por un mal momento, ¿sabes confiarlo al cuidado de María, su Madre del Cielo? Hay una cosa que los padres pueden hacer con sus hijos, y también la más eficaz, rogar por ellos. Los cristianos tenemos que reconquistar muchas cosas en esta vida, una de ellas la vida de oración y la oración vivida. Oración y vida. ¿Por qué no nos empeñamos en unir estas palabras con una conjunción? ¿No son una misma cosa?
La oración es la respiración del alma y para vivir se necesita respirar, ¿verdad? Deberíamos arrancar esta mala costumbre de dejar la oración solo para las horas de rezar. En nuestra pedagogía, fomentemos más la humildad y habremos preparado el camino para la caridad, porque el que está lleno de sí no tendrá jamás sitios para los demás. El verdadero amor fomenta la abnegación y el olvido de sí mismo. ¿Tu amor también? Tu hijo está enfermizo y el médico le receta varios medicamentos vitamínicos. Dale vitamina de amor. La emotividad de los padres tiene una tentación peligrosa, la de necesitar muchas veces la ternura y el cariño de sus hijos. Celos entre los padres, algo humano, sí, pero muy poco educativo. En la pedagogía, casi todo se reduce a estimular las energías interiores y del santo ejemplo hacia el educando. Consulta de un hijo, papá y mamá no se quieren. ¿Qué podría hacer para que se quieran? ¿Alguien quiere contestar? Cualquier particularismo o favoritismo de los padres con respecto a alguno de los hijos, además de ser injusto, es muchísimas veces egoísmo oculto. Formación más positiva que negativa. Enseñemos a obrar más por amor y convicción que por temor y castigo. Cuando un niño llora en la cama por la noche, ¿piensas, padre o madre, que tal vez esté llorando por ti? ¿O es que no crees que las penas y los problemas de los padres pueden ser problemas y penas de los hijos? La única preferencia que los hijos toleran en la casa es la que se otorga a los hermanos más necesitados y débiles. Los hijos prefieren un padre severo a uno indiferente, porque la severidad puede provenir del amor, pero la indiferencia nunca. Muchas veces para recibir de los hijos un amor verdadero, hemos de crucificar antes nuestro propio corazón. ¿Quieres que tu hijo sea como tú? Procura que te ame, porque nunca se tomará un hijo el trabajo de hacer suyas las cualidades de una persona a quien no ama. El amor a ti mismo es amor robado, sí, robado a los que lo necesitan más que tú para existir, para crecer, para vivir. Padres, que sus hijos piensen que nadie los quiere tanto como ustedes, y ellos sabrán responder con frutos insospechados a su estima. ¿Hemos pensado alguna vez que la obstinación de los hijos puede venir de que éstos se sientan menos amados o menos preferidos de sus padres? Padres, ¿su riqueza? La misma que la riqueza de Dios, sus hijos. Misión de madre es siempre tener el corazón a punto. ¿Para qué? Para calentar, para cantar, para curar, para consolar. Procura amar a tus hijos tanto como aquella madre decía, hijo, cuando tú toses yo siento dolor en mi pecho. La vida es un camino hacia Dios, y a Dios no se llega solo andando, sino amando. Amar es encontrarnos con otro ser y vivir su vida. ¿Amamos así? Amar a los demás no es fácil.
A menudo creemos que amamos a nuestros hijos y en el fondo nos amamos a nosotros mismos. Ama a tus hijos como te amas a ti, es decir, ama a tus hijos como te amas a ti a pesar de tus defectos. La alegría, qué gran invento de Dios. No digo que vivan de ilusiones, sí les digo que vivan con ilusiones. Un padre abatido es un jefe ya batido. El régimen de alegría y bondad engendra confianza, un punto central en la educación. Para los hijos tengan simpatía comprensiva a granel y no teman que sea demasiada, con tal de que no degenere en relajación. ¿Está triste tu hijo y no lo crees un síntoma de enfermedad? Pues lo es. Y esa tristeza debe ser cerrada cuanto antes si no quieres lamentar consecuencias peores. Los niños alegres y contentos son de ordinario los más sanos, porque la alegría afloja los nervios y estimula todas las energías del organismo. ¿Es tu virtud fría y rígida? Si es así, no será contagiosa, ni atraerá nunca a tus hijos. En lugar de ayudarles a practicar la virtud, les alejará de ellas. En nuestro mundo moderno hace falta más alegría y menos diversión. El peligro del cine moderno es dar por normal un materialismo ateo. Hagan amar al deporte. El deporte, decía Pío XII, es provechoso para el cuerpo y para el alma. Un pensamiento para el padre y la madre antes de acostarse. ¿Qué puedo hacer yo para que mi hijo amanezca contento mañana? Si no podemos hacer nada, sonría. La sonrisa es la curva que endereza las cosas. Jesús, María y José vivían felices en Nazaret, pero las cosas son más difíciles, ahora dirás. ¿Más difíciles para prosperar? Sí. ¿Más difíciles para ser feliz? No. La experiencia enseña que los padres de buen humor y ánimo alegre ayudan mejor que nadie a que se desarrollen las cualidades buenas de los hijos. Ante los problemas de la vida, tengamos sentido común. Cuando una casa sea complicada, no la compliquemos con quejas y descontento. Dos ideas que han de alentarnos siempre, que el pasado puede borrarse y el porvenir está por hacerse. No es la alegría, sino la falta de alegría la madre de todos los vicios. Miedo no, lo que nos ata al mundo no es educativo. Lo que tengas que decir a tus hijos, dilo con semblante alegre. Alegría y firmeza son muy compatibles en educación. Alentar, entusiasmar, y para esto conservar el corazón siempre joven. Nadie obra a la larga con disgusto. Procurar satisfacción en el propio trabajo es asegurar su perseverancia. En el mundo, en la sociedad, en la familia, falta alegría verdadera del corazón y sobran risas artificiales. ¿Ponemos entusiasmo por la vida? El hombre empieza a morir cuando pierde el entusiasmo. Si los padres predicaran la alegría al salir de su casa, qué pena guardar la felicidad para los que no tienen derecho a ella y negarla a los que se debe. Solo tiene derecho a casarse los que son capaces de ser felices y hacer felices a los demás.
Que Dios nos conceda ser felices a nosotros y a los demás. Procura conocer bien la psicología de tus hijos y adáptate tú a él y no al revés. Padres, no compren ropas hechas. Observen a sus hijos y aprendan a conocerlos y vístanlos a su medida. No quieran aprenderlo todo por ti mismo y de tu propia experiencia. Conviene que sepas aprovecharte también de la ciencia y sobre todo de la experiencia de los demás. Hay un mundo de ángeles, hay un mundo de hombres, hay un mundo de niños. ¿Lo olvidamos? Flexibilidad de acción. La educación es una perpetua adaptación a cada hijo. Si quieres hacer prevalecer una idea en tu casa, es mejor tratar de convencer que combatir. ¿No es verdad que algunos padres más parecen propietarios que guías de hijos? El papel de la madre es siempre el mismo: acoger, ayudar, consolar a sus hijos. El papel del padre, estimular al hijo suavemente, empujarle hacia adelante, hacia la actividad y el progreso. Señor, que nuestros hijos al mirarnos te vean, que al seguirnos reconozcan tu camino y que al escucharnos te oigan a ti. Hay madres encantadas de los hijos que no los molestan, pero hay que ver qué hacen cuando están callados y entretenidos. Frente a la terquedad de los hijos, lo más eficaz es la voluntad tranquila pero decidida de los padres. Los padres más emotivos son siempre de temer, porque educarán a sus hijos según su buen humor o mal humor, según su estado de ánimo y no según la luz de la razón. El mérito de los padres no está en dar la vida a sus hijos, sino en cultivar esta vida por medio de una buena educación. El educador ideal ha de ser firme como el diamante y tierno como una madre. Mientras más privaciones en cosas superfluas tenga hoy tu hijo, más fuerte será mañana. Fortaleza es la virtud que inclina a obrar frente a las tentaciones de acuerdo a nuestros propios principios de rectitud. ¿No convendría en educación cultivar más la virtud de la fortaleza? Se nota en nuestras familias cierto miedo a ser demasiados exigentes con los hijos, como si pensaran ya se privarán y sufrirán bastante en la vida. Y entre tanto nos contentamos con una educación débil que luego nos echarán en cara por irreal e ineficaz para la vida. La blandura es un manantial inagotable de corrupción. Orden y disciplina son un medio, no un fin. Externamente se deben usar tanto sean necesarios. Internamente siempre son necesarios. Los niños, lo mismo que los jóvenes, necesitan constantemente de una mano firme que los ayude a hacer lo que les gusta y lo que les cuesta. Firmeza, no rigidez ni frialdad. Firmeza es la fuerza de una voluntad constante que sabe a dónde va y conoce los caminos que ha de seguir. La verdadera formación no es hacer, sino dejar hacer. No quieras educar a tus hijos para que tengan algún día dinero, sino para que algún día sean felices. La misma palabra dicha por dos educadores distintos
produce efectos distintos. Cosa sabida, sí, pero digna de meditarse. Solemos decir, todavía son inocentes y no pecan. No se trata de saber si pecan o no. Se trata de que la escena vista en casa o en televisión se queda dentro y la fuerza de la miel volverá a ser apetecida más adelante. Emulación es una espada de dos filos, para ayudar a unos y perjudicar a otros. Mejor es hablar de estímulo. La terquedad de los hijos no puede contra la decidida voluntad de los padres, y esta terquedad fracasada acaba en docilidad. Ante todo conviene educar el corazón de los hijos. Los grandes pensamientos nacen del corazón, pero también de grandes errores. Algunos chicos tienen demasiado dinero en el bolsillo y otros demasiado poco. Lo uno y otro es malo para su formación. Para que tu hijo adquiera el sentido social, primero debe conquistar el dominio de sí mismo, su autonomía personal. De lo contrario, más que vivir para la sociedad, será un parásito. Educación sexual no lo ha de temer ni el padre ni la madre. El sexo es obra de Dios. La naturaleza no es obra de vergüenza, sino de respeto, pero sea siempre a su tiempo y con prudencia. Eduquemos para la valentía. El mundo es de Dios, pero Dios lo alquila a los valientes. Enseñar a trabajar en equipo es triunfar en la vida. La libertad. ¿Somos libres? Sí, somos libres para hacer libremente lo que tenemos que ser y hacer. La educación ha de encaminarse a este ideal, a enseñar al niño, al joven, a bastarse a sí mismo en todo aquello que Dios deja a nuestra voluntad. La libertad a secas no es método para educar bien. La libertad controlada, libertad dirigida, vigilada, progresiva, libertad educada, sí. Libertad y espiritualidad. En educación se ha de dar un quintal de espiritualidad por 1 gramo de libertad. A más espíritu religioso debe seguir más libertad, y a menos espíritu religioso menos libertad. ¿Lo hacemos así? Padres, enseñen a sus hijos que la libertad del espíritu religioso se logra aprisionando los instintos de la carne. ¿Cómo estimularás la voluntad de vencimiento de tus hijos? Recordándoles que el sacrificio y el esfuerzo son el precio que todos los jóvenes han de pagar para llegar a ser hombres. No solo en fútbol se usa la técnica del cerrojo como autodefensa. También tú la has visto usar en casa por alguno de tus hijos con tus constantes observaciones o con tu rigidez. Pensemos que la libertad se educa mejor con el ejercicio de la libertad que no con recetas y largos avisos. La libertad que conviene dar al niño es para que pueda ser niño. Qué extraño y despejado se va volviendo mi hijo, dices. Oye, has de saber que por este camino su voluntad libre se hace más capaz de amarte desinteresadamente a medida que se va deshaciendo de su egoísmo infantil. Poco a poco, ensanchen prudentemente el ambiente familiar, abrir las puertas, aflojen su vigilancia, porque con esta táctica conservarán la confianza de sus hijos. Padre, si tu hijo es de estos buenos pero muy inocentes, tienes más obligación de enseñarle y prevenirle.
¿Por qué vigilar? Empieza a observar mejor a tus hijos, y lo sabrás por ti mismo. Se leen tantas cosas en la mirada de los hijos cuando tienen éstos algo que ocultar. La educación nunca puede prescindir de una sana vigilancia, y podría ser nuestra norma de vigilancia esta. Obsérvalo todo, disimula mucho, reprende poco. Un principio bien claro: toda la vigilancia que sea necesaria y toda libertad que sea posible. El adolescente necesita ejercitar su libertad de muchas maneras, porque la libertad moderada fomenta su responsabilidad, y si no hay responsabilidad, tampoco hay modo de desarrollar una sana personalidad. Palabras de Pío XI. En los jóvenes, sobre todo, las faltas contra las buenas costumbres no son tanto efecto de la ignorancia intelectual como de la debilidad de la voluntad expuesta a las ocasiones y privada del auxilio de la gracia. Bien claro, ¿verdad? Padres, ¿cómo sabrán sus hijos usar bien la libertad si le niegas a cada paso en que puedan entretenerse en pequeños actos de su libre elección? A sus hijos les toca poder escoger a sus amigos, pero a ustedes padres les toca saber qué clase de amigos ha escogido él, y luego aprobar, aconsejar o reprobar su elección. Padres, ante sus hijos, ¿no deberías repetir más veces las palabras del sabio Catón? Hijos, me gustaría complacerlos, pero prefiero salvarlos. Corregir lo malo, cultivar lo bueno. Es menester corregir desde la más tierna edad las inclinaciones desordenadas del niño, y es menester desarrollar y disciplinar las inclinaciones que ya son buenas. No lo olvidemos. Muy a menudo el mejor medio para ahogar el mal es estimular el bien. Firmeza de los principios y deberes, pero suavidad en el modo de exigir en la práctica. Padre, si ves que tu hijo cae en alguna culpa, ayúdale a pedir perdón y a levantarse de nuevo. No dejes que la vergüenza y el orgullo puedan encadenar su alma. No dejes las faltas serias sin alguna corrección, aunque sea pequeña. Procura que la corrección, más que venir de fuera, llegue a ser una expiación voluntaria pedida por la propia conciencia del que ha fallado. Castigos justos. El principio de que a la falta ha de seguir automáticamente el castigo es aplicar la justicia injustamente. La verdadera justicia ha de atender sobre todo a la intención. Hay padres que dicen a sus hijos desobedientes: por esta vez pase, pero no se vuelva a repetir en adelante. Y se repite otra vez, cuando los padres carecen de energía para volver a urgir. Al corregir una falta, ¿nos preocupamos por enseñar el camino para no caer en él o para repararlo? Una falta confesada merece por lo mismo ser perdonada. Dichosos los padres cuyos hijos tienen la confianza y el valor de confesar siempre ante ellos la verdad. Cuando tengamos que corregir, corrijamos sin herir. ¿Lo hacíamos ya? Hablen siempre con dominio y si tienes que castigar, usa todavía un dominio mayor. Los defectos se corrigen mejor con la práctica de las virtudes que les son contrarias. Al reprender, hazlo con desinterés y serenidad, buscando siempre el momento más oportuno. Y un momento oportuno suele serlo por la noche, antes de entregar a su hijo al sueño.
No cedan sin motivo, y no es motivo ni la debilidad del niño, ni su cansancio, ni la compasión que les pueda causar. Una reprensión bien hecha en privado suele dar mejores resultados que cuando se hace en público. Para entonces el amor propio de su hijo no se revela contra la verdad ni contra ustedes. Qué difícil es quedarse siempre en el justo medio, por ejemplo, ser enérgico sin ser rígido. Urgir la educación de lo que han mandado. Den más o menos tiempo, según las circunstancias y la prudencia lo dicten, pero, antes o después, urgir lo mandado sin claudicaciones. La sanción es necesaria, pero que sea siempre justa, y no siempre lo es cuando la falta del hijo los ha molestado, y es esta molestia precisamente la que les mueve a poner una sanción. Cuando algo sale mal en nuestra labor educativa, ¿a quién solemos dar la culpa? A muchos educadores, hoy jueces, nos convendría también sentarnos alguna que otra vez en el banquito de los acusados. Autoridad. ¿Crisis de autoridad? Tal vez sería mejor llamarla crisis del hogar, porque cuando la autoridad falla es porque falla el hogar. Qué admirable es ver a un matrimonio para quien los años no empobrecen su mutuo aprecio y afecto. ¿Es este quizá tu caso? La autoridad se conquista mereciéndola con nuestras obras. Tal vez tengamos hoy tantos problemas de falta de autoridad. ¿Qué debe hacer la autoridad paterna en educación? Algo así como la conciencia del niño reflejada en el templo y en las palabras de los mayores. Se ha dicho, la obediencia no debe ser un triunfo para el educador, sino para el educando. ¿De acuerdo? Lo esencial no es mandar, sino conseguir que se hagan las cosas. Y lo ideal sería conseguir esto mandando lo menos posible. ¿No te parece? Lo que diga la madre, no lo desmienta el padre, y lo que diga el padre lo ratifique la madre. ¿Se hace así en tu casa? La desobediencia del hijo, ¿no crees que tiene a veces traza de pretender castigar a los padres? No tengas que mandar como quien ruega. Rogar a un hijo es tratarlo como igual o como a superior, y no es esto ni debe serlo. Formula tus mandatos, de manera bien clara y precisa, y a la vez con seguridad y respeto. Hablamos mucho de la necesidad de tener autoridad para poder educar bien a los hijos y no sin razón. Pero pongamos la autoridad donde está, en la conjunción de estas tres virtudes: santidad, firmeza y bondad. ¿Te has dado cuenta de que el padre que ama mucho a sus hijos es mejor obedecido que el padre que manda mucho? ¿Tiene autoridad en la familia padre o madre? Dices que sí, porque ves que todos te obedecen, pero ¿es sólo esto señal de autoridad? Con penetración entre padre y madre, sin grietas. Hay padres que prodigan órdenes inútiles, que amenazan con castigos que nunca cumplen, que se contradicen en sus mandatos, y luego nos maravillamos de que los hijos sean desobedientes. Dominio de nosotros, que esté a igual distancia del autoritarismo que de la debilidad. Contradecir. El adolescente contradicerá tanto más a sus padres cuanto más autoritarios sean estos. Los padres no deberían nunca confundir lo que a veces creen ser un capricho de los hijos con lo que en realidad puede ser una necesidad o un legítimo deseo.
El hombre que tiene autoridad no grita. Le basta hablar sin levantar la voz, sin tener que repetir 2 veces lo que manda. Una buena táctica, mandar poco y urgir mucho. Mucho cuidado con los miedos de los niños. Sería cruel cultivarlos como arma para lograr la obediencia incondicional. Y no a veces, no obstante, se hace. ¿No es verdad? La mentira de tu hijo puede ser una manera de defenderse de tu excesiva severidad. Prueba de tratarlo con más cariño y verás que disminuye su hábito de mentir. No deberíamos nunca comparar una obediencia con mimos, ni con regalos, ni con cualquier otra suerte de trucos pseudopedagógicos. La verdadera obediencia es siempre asunto de obligación y debe ser ante quien tiene autoridad para exigirla. Corrección de las faltas. Cuando las faltas sean menudas, propias de la corta edad y sin malicia, lo mejor es disimular. No conviene entonces gastar tu autoridad. A lo más, da un consejo para enmendar la falta, pero sin mencionar al culpable. Defendemos la autoridad, dejadas aparte otras razones más importantes, porque sin autoridad no hay orden, y sin orden no es posible ninguna clase de educación. Prevenir es gobernar y también educar. No tengamos miedo a actuar. El que nunca actúa por miedo al fracaso, hace de su vida un fracaso. Dar ejemplo es predicar callando, y la mejor predicación. No educamos a los demás por lo que decimos, sino por lo que somos. El ejemplo de los padres, más que sus palabras, formará la conciencia moral del hijo. Un ideal para los padres es poder decir a los hijos, imítenos lo mismo que nosotros imitamos a Cristo. ¿Que hoy es difícil formar a los hijos porque son a menudo tan rebeldes? Conformes. Pero sepan que los hijos abandonarán su rebeldía y dejarán formarse con mayor prontitud cuanto más puedan admirarlos. Los hijos dan a las personas y a las cosas el valor y la importancia que sus padres les dan. Se influye más cuando menos cuenta nos damos de ello. ¡Qué lástima o qué suerte! El hijo necesita de un modelo a quien imitar, de un hombre a quien admirar, y si el padre no llena estas condiciones, buscará este ideal fuera de casa donde lo pueda encontrar. Las crisis de algunos muchachos son crisis de ausencia de padres. Desgraciadamente muchas veces sí. Ir delante en todo. Los hijos pequeños no deben fumar. ¿Y la madre no podría fumar un poco menos? Decía Napoleón Bonaparte, déjenme educar a la madre y les daré soldados, porque la educación del hijo empieza 20 años antes de su nacimiento. Convencimiento. ¿Por qué en vano pretendemos que otros crean nuestras palabras si nosotros no las creemos primero? Padre, sus hijos aprenderán a amarlos en la medida que resplandezca en ustedes la justicia y la bondad. A veces he pensado, qué bueno es Dios cuando nos da familias tan buenas. Les propongo tener en casa ejercicios de sinceridad, que cada uno aprenda a acusarse a sí delante de otro, en lugar de acusar a los demás y disculparse a sí mismo. ¿No más hijos? Antes era la economía. Ahora, creyendo que con menos educaremos mejor a los hijos que ya no tenemos. No es capaz de educar quien no es capaz de educarse. ¿Eres tú capaz?
para quien interese. La educación es un lento aprendizaje del dominio de uno mismo. Para el futuro, no tengamos miedo a exigirnos todavía más, porque no sabemos hasta dónde está dispuesto Dios a llegar si de nuestra parte queremos cooperar con su gracia. El verdadero secreto del educador está en dar y sobre todo en darse. Una cosa es vivir con los hijos y otra, muy distinta, vivir para los hijos. La generosidad no sabe de cálculos y el cálculo nunca crea héroes o santos. Los fuertes nacen de los fuertes y los buenos son criados por los buenos. Si viéramos todo lo que Dios ve, nos sería más fácil todo lo que Dios quiere. Santo orgullo de madre, sí, porque ustedes, madres, son el mejor tesoro de Dios. Padres, les deseo una sonrisa para todas las alegrías sencillas y puras, un consuelo para todos los dolores, una mirada de perdón para todas las faltas propias y ajenas. Saber hablar es don de muchas, saber callar es don de pocos, saber escuchar es arte de poquísimas. ¿Te cuesta trabajo ir por tu hijo a la escuela? Si pensaras la alegría que le das. ¿Quieres mejor a tu hijo y no piensas en mejorar tú? Si no puedes ser estrella en el firmamento, procura ser lámpara de tu hogar. ¿Más hijos? Dios los puede necesitar algún día para salvar a otros. ¿No te basta esta razón? Yo no me casé para ser esclava de mis hijos, sí y no. ¿No es verdad que el verdadero amor tiene mucho de esclavitud voluntaria? El cristianismo es sacrificarse y amar a los demás. Cuida tu salud física porque es la base de tu salud psíquica.